En los negocios hoy vivimos en la era de la atención, donde si tienes el interés de las personas, tienes la capacidad de monetizarlo. Bueno, yo empecé allá por 1985 aproximadamente. Y bueno, aquella era una radio tradicional como hoy la conocemos, donde para poder aspirar a ser locutor de radio, por ejemplo, pues tendrías que pasar algunos exámenes, una práctica cotidiana en cabina. Y en noticieros don Arturo Iglesias nos dijo, si no se vende el noticiero, desaparece. Era monótono, era tradicional, era repetitivo, aunque crecíamos. ¿Qué sientes que ha cambiado? Todas siguen viviendo de lo mismo, que es de los anuncios locales. Y la radio local sobrevive justamente porque cuenta la historia de lo que pasa en el sitio donde está la antena parada. En los negocios hoy vivimos en la era de la atención, donde si tienes el interés de las personas, tienes la capacidad de monetizarlo. La comunicación y los contenidos son un tema fundamental hoy en día y el día de hoy nos acompaña José Luis Preciado. José Luis, tú tienes una amplia experiencia en comunicación, en medios, tanto tradicionales como digitales, así que bienvenido, es un gusto tenerte en Crecedorex. Manuel, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues aquí estamos intentando contar una historia de casi 40 y tantos años ya de experiencia en los medios de comunicación. Experiencia que se va, diríamos, sorprendiendo constantemente con la llegada de nuevas herramientas de trabajo que siempre nos mantienen, no a la vanguardia, ojalá que así fuera, sino intentando ir acortando el paso, ¿no? Sí, creo que en los últimos años hemos vivido varias disrupciones a nivel de medios, a nivel de contenidos, desde obviamente la transición de medios tradicionales a medios digitales y bueno, ahora con todo el tema de inteligencia artificial, creo que los medios también están sufriendo algunas evoluciones, las producciones están sufriendo algunas evoluciones y bueno, justo sobre eso creo que vamos a profundizar también el día de hoy. Pero bueno, antes, José Luis, me gustaría pues hacerte una clásica pregunta que le hacemos a la mayoría de nuestros invitados, que es, pues José Luis, ¿cómo ha crecido tu carrera profesional y cómo han crecido tus negocios a lo largo del tiempo? Bueno, yo empecé allá por 1985 aproximadamente, Okay. poco antes del huracán Gilberto, ya estábamos nosotros aquí en la radio en Yucatán. Y bueno, aquella era una radio tradicional como hoy la conocemos, pero sin grandes variantes, donde para poder aspirar a ser locutor de radio, por ejemplo, pues tendrías que pasar algunos exámenes, una práctica cotidiana en cabina, el ánimo de los más viejos locutores que se hacían perpetuos frente al micrófono, sin evolucionar gran cosa porque ya tenían la voz, ya tenían ciertos conocimientos generales y eso les daba chance de poder pensionarse o jubilarse a lo largo del tiempo, situación en la que hoy ya no es posible. A partir de estar en cabina tocando cumbias en la XCPY, allá por los 80s, se hizo necesario que yo me metiera a noticias porque dos compañeros se fueron a un proyecto político y a partir de ahí comencé, diríamos, a un poco a monetizar, lo que hoy se le llama así, mi actividad profesional. Es decir, para poder complementar el ingreso en la cabina, me fui a noticieros y en noticieros don Arturo Iglesias nos dijo, si no se vende el noticiero, desaparece. Radio Noticias en el aire, ¿no? Entonces, maleta en mano, salimos a buscar clientes. ¿Cuáles son los primeros clientes que quisimos encontrar? Aquellos que nos escuchaban. Dijimos, bueno, los clientes que nos oyen probablemente sean los más interesados en anunciarse. Y a partir de ahí fuimos consiguiendo 3, 4, 5 clientes que nos fueron acompañando casi durante los próximos 15, 20 años, en donde todo aquello no cambiaba. Era monótono, era tradicional, era repetitivo, aunque crecíamos. Y esos fueron los primeros clientes que tuvimos, que si Margarina Liz, que el tío Ricardo. La mayor parte sigue siendo negocios relativamente rentables. Entonces, a partir de ahí, comenzamos, diríamos, a generar una suerte de empresa paralela al ingreso que teníamos en cabina, con estos ingresos vía comisiones de los clientes que iban llegando. Merced a ello, mantuvimos el noticiero al aire. Luego quisimos crecer, nos fuimos a Tizimín, nos fuimos a Valladolid, nos fuimos a Felipe Carrillo Puerto, Chetumal,
e hicimos un noticiero regional, siempre Radio Noticias en el Aire. Pero creíamos que para poder contar una historia desde lo local hacía falta también contar pequeñas historias de aquellos que nos prestaban su antena y querían no solamente informarse de lo que pasaba en Yucatán, sino de lo que pasaba a nivel peninsular. Y así generamos una red pro bono de reporteros en esas zonas. Y empezamos a generar un noticiero medianamente interesante. Y digo medianamente porque siempre desde el centro, Mérida era el centro del noticiero, desde el centro usualmente predomina justamente esta región. Luego vinieron otras cuestiones interesantes, la corresponsalía para Radio Fórmula que se adhiere después al grupo, reclama una estación que es la XHBG 94.5 y se la lleva al edificio actual que está ubicado ahí por la Plaza de Toros. Uh-huh. A partir de esos 20 y tantos años, yo dije, necesito generar ingresos propios porque evidentemente de la radio no se puede vivir. Y así creamos esta revista, que es Revista Yucatán, que nos la entrega Ildefonso Pérez Manzanero, y empezamos a hacer, diríamos, convenios con clientes que al mismo tiempo muchos de ellos estaban también en la radio. Entonces paqueteábamos la revista. La revista, gracias a Dios, hasta hoy nos acompaña. Sigue siendo contenido básicamente de papel, aunque también estamos en redes sociales. Y hace 15 años entramos con esta revista del campo, que es Rural MX, que también se ha mantenido con el apoyo de muchos de los grandes clientes que hoy atienden al campo y que también nos han apoyado mucho. Estos han sido como anclajes especiales para que podamos sostener nuestra afición por la radio. Y al mismo tiempo, son una pequeña empresa que mantiene, diríamos, a 10 familias. Entonces, esta posibilidad de alternar radio con el papel nos ha traído nuevas experiencias y también ingresos adicionales que nos han servido para seguir creciendo. Claro. Ahora, con todos estos años de experiencia en medios, tanto impresos como, digamos, como audiovisuales incluso, ¿cómo sientes que ha evolucionado justamente los medios? O sea, ¿cómo han evolucionado los medios a nivel de negocio? Antes, pues evidentemente había un tema de patrocinio, lo cual creo que se sigue conservando. ¿Qué otras fuentes de ingreso se han agregado? ¿Qué otros jugadores o qué otros elementos hay dentro del juego? ¿Qué sientes que ha cambiado? Mira, la radio es lo que sucede ahora. Y es una caja de sorpresas que cotidianamente al propio radioescucha lo trae entretenido. Entretiene, distrae, acompaña, no deja al radioescucha sin hacer sus cotidianidades. Y ese elemento de la radio es lo que sucede ahora. La ha hecho permanecer viva con los sponsores, con los patrocinadores. Yo soy muy aficionado de oír Radio del Mundo. En este famoso dial en internet, donde tú giras el dial y vas encontrando en distintas regiones a las estaciones de radio, todas siguen viviendo de lo mismo, que es de los anuncios locales. Y la radio local sobrevive justamente porque cuenta la historia de lo que pasa en el sitio donde está la antena parada. Es como un efecto de onda de agua, ¿no? Tú tiras una piedrita y del centro hacia afuera se expanden las ondas. Y a partir de ahí es el interés que tiene el radioescucha por ello. Entonces, el patrocinio en la radio es fundamental. Pero también hay que agregarle otra cuestión. Con la universalización de la radio, que independientemente de que sea local, siempre hay una competencia por la generación de buenos contenidos, que es donde radica la magia. Uh-huh. Continuidad, contenidos, una presencia, diríamos, constante de aquel que emite el mensaje y de aquel que escucha se convierte en el café de cada mañana. Es decir, en ese despertar pongo la radio, me va acompañando, me va informando y seguimos generando esa suerte de comunidad. El podcast, pues eso es eso que está grabado ahí. Uh-huh. Eso es lo que puedes escuchar mientras
transitas, mientras lo grabas, lo apartas, lo dejas pendiente. El podcast es como la fotografía que tomaste con el celular y que se va almacenando por ahí en algún rincón y que tú no sabes ni siquiera que existía. La subiste al Facebook, de pronto un día te recuerdan que tenías una fotografía con tal o cual personaje, Claro. y está ahí. En cambio, en la radio te decías eso que pasa justo en el momento en que tú la estás escuchando. Por eso es una caja de sorpresas y creo que es parte de la magia por la cual la radio sigue viva Claro. y viviendo casi exactamente de lo mismo, desde noticias, canciones, y tú dirías, bueno, para escuchar una canción, pues me voy a Spotify. Claro. Sencillo, la pongo y listo. Pero la sensación de compartir, de saber que esa canción que está sonando ahora, la están escuchando muchas personas y que yo fui el que la solicitó y que me la están dedicando a mí, porque la radio le habla a la persona, no a las masas, esa sensación de comunidad es la que la hace también estar viva. Claro. Ahora, se me hizo muy interesante algo que mencionabas hace unos minutos, que es, bueno, en el contenido está la magia, en el contenido está la clave. Y creo que antes, pues solo los medios eran los que hacían los contenidos. Hoy vivimos en un mundo donde tanto las personas hacemos contenido, pero también las empresas hacen contenido. Obviamente con un objetivo de, pues, aportar valor, educar, entretener, etcétera. Y al final del día con un objetivo comercial. Me gustaría que nos compartieras en tu experiencia cuál es esa receta o cuáles son esos elementos para poder hacer un buen contenido. ¿Qué nos podrías compartir? Siempre he creído que en el contar está el chiste, ¿no? No se puede, diríamos, aspirar a grandes audiencias si no tienes por lo menos un mínimo conocimiento del tema que estás planteando. Claro. Y eso se gana con el paso del tiempo. La radio es esa resistencia, diríamos, a casarse con cosas que van surgiendo. A mí me sorprenden mucho los influencers, por ejemplo, gente que está transmitiendo, lo hace de manera muy interesante, pero la cotidianidad, la constancia muchas veces los aleja de la posibilidad de que sean conocidos. Y como hay una explosión Claro. de influencers o de personas que emiten muchos mensajes, solemos enredarnos demasiado entre tanto. Yo sigo a fulano, yo a perengano, este habla de historia, este habla de arqueología, este habla de cosas curiosas, otros hablan del terror, etc. Entonces, la generación de una voz para que se pueda clientar en la radio lleva un buen tiempo. Muchas veces el relevo generacional se da de la manera más inesperada. Yo siento que me he quedado viejo en la radio, pero no sé exactamente cómo medir qué tipo de público me está escuchando. Entiendo que es casi gente de mi misma edad, 40, 60, 70 años de edad, de ahí para arriba. Sin embargo, me sorprende cuando de pronto en la feria del libro vi el otro día una mujer de 40 años de edad que llevaba una niña de 7 años más o menos y me dijo, de niña, ustedes, mi papá lo escuchaba a usted. Claro. Me llevaban a la escuela y él me obligaba a escucharlo a usted. Ponía la radio y decía, tienes que escucharlo. Y le dije, uy, debe haber sido un trago amargo, ¿no? Difícil para usted. No, me dice, yo actualmente obligo a la niña. Y dice la niña, yo también lo escucho todos los días. Entonces, uno nunca sabe cómo se está moviendo ese relevo generacional que escucha la radio. Porque vuelvo al punto, la radio viene siendo como ese café cotidiano, ¿no? Claro. Voy a recapitular, digamos, mucho de lo que has comentado, porque al final parte de lo que buscamos con esta conversación, pues es hablarle a las empresas, a los emprendedores allá afuera que están buscando hacer su propio contenido y bueno, qué pueden aprender de ellos, qué pueden aprender ellos más bien en torno a cómo hacer un buen contenido. Entonces, algo que se me hizo muy interesante de lo que mencionas es la constancia. Sí. Entre mayor repetición pueda tener una persona acerca de mí, pues mayor familiar puedo ser y por ende, pues mayor confianza, mayor empatía, digamos, ahí podemos hablar de varios atributos o varios adjetivos, ¿no? Entonces, uno es la constancia. Dos,
me parece que también el conocer a la audiencia Conocer es a la un audiencia factor clave. y el tema planteado, ¿no? Y el tema planteado, Sí. exacto. Entonces, pero al final, por un lado está el tema, pero por el otro lado está la audiencia. Puedes conocer el tema, pero si no conoces a la audiencia, A la que te diriges. exacto, probablemente planteas erróneamente el tema, ¿no? Tal vez lo planteas de manera más técnica cuando tal vez, pues quien te escucha, pues es alguien más coloquial, llamémosle así, ¿no? Yo Entonces, diría constancia. Decía el periodista italiano Indro Montanelli, ¿no? Los periodistas tenemos un océano de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Entonces abarcamos una suerte de temas claro. tan variados que a partir del planteamiento del segmento en el cual estás trabajando, si es un programa de revista, el mío es informativo, pero al informativo nosotros le hemos añadido un poco de como un show news, Sí. que es un formato argentino que a nosotros nos ha gustado mucho y que hemos empatizado con Guti Canto, que es el que me acompaña en la mañana, y que le ha encontrado un poco la cuadratura, es decir, sabemos que estamos en un país pues que arde por los 4 costados, el tema de la inseguridad, el tema del crimen, el tema de distintos, diríamos, ingredientes políticos que hoy han derribado instituciones en el país, cine, salud, etcétera, lo que ya sabemos. ¿Cómo encontrar un poco la ironía en todo este planteamiento? Entonces, si informamos, si atendemos a un público con sus llamadas, sus reportes, sus quejas, sus cotidianidades, si ironizamos, si nos sentimos también parte del problema, pero también parte de una probable solución, más que contar un chiste, es decir, oiga, esto pasaba, va a pasar, vamos a plantearnos otra ruta para resolver, y así vamos construyendo cada mañana un programa usualmente distinto. Entonces, es un programa que te informa, pero que te entretiene, que eventualmente te hace reír, que te pone música, tira más hacia la parte de revista que a un noticiero. Entonces la gente dice, oye, eh, me gusta el programa de la mañana, tiene muy buena audiencia, entendemos por lo de INRA, que son los que miden audiencias, pero también nos sentimos nosotros como parte de, diríamos, de la idea de escuchar una estación de radio. Yo siempre he dicho, ¿cómo te gustaría la radio que tú quieres escuchar? Me gustaría, por ejemplo, que no fuera una radio que me cuente muertos todos los días y todas las mañanas, sino que me diga que sí hay otro mundo y otro país distinto, que sí hay la posibilidad de salir adelante, que sí se puede emprender en medio de todo lo que pasa, y eso intentamos irlo contando. Alguien decía, te tengo malas noticias, y el otro respondía, dame las buenas. Claro. Y es un poco la idea de insistir mucho en ese tema, ¿no? Claro. Ahora, mientras platicabas todo esto, algo que se me venía a la mente es las empresas allá afuera, digamos, están haciendo cada vez más contenidos y en un mar de tanto contenido, pues a veces también es importante el diferenciar tu voz, el diferenciar tu estilo, diferenciar los temas. Entonces, ustedes han tenido que, pues, entender, digamos, la audiencia, entender qué sí hace sentido, qué no hace sentido, y obviamente toda la experiencia que tienen, pues también ayuda a determinar por dónde sí o por dónde no. ¿Qué le podrías recomendar a los equipos de comunicación, los equipos de marketing allá afuera en las empresas que están también buscando definir su voz, definir su estilo, su tono, para tener mayor empatía y mayor relacionamiento con la audiencia que ellos tienen? ¿Qué les podrías recomendar? Yo insisto en el tema del conocimiento del público al que te diriges, ¿no? Hay una generación extraordinaria de gente que está empezando a contar historias, y me parece que lo están haciendo la mayoría bastante bien, pero son tantas las voces que de pronto chocan entre sí y se van perdiendo, es difícil distinguirlas. Yo les diría poner un sello propio, respetar a la audiencia a la cual se dirigen, incluso y atender las recomendaciones
de no usar tanto la herramienta digital que suele distorsionar tu voz, que ese recurso ya se usó en la radio. No la inteligencia artificial propiamente, pero sí el eco repetido de los comerciales. No sé si recuerdas cómo se cantaba el comercial y se hacía como un eco, se distorsionaba la voz. La inteligencia artificial hoy está metiéndose con voces muy conocidas, están inventando jingles que tarde o temprano nos van a terminar cansando. Claro. Y que muchas veces no nos, diríamos, no nos van a terminar representando. Las regiones del país tienen distintas maneras de ir contando las cosas y creo que un poco volver a ese origen sin perder los avances tecnológicos podría ser una buena herramienta. No sé qué historia quieras contar, si es para la promoción de bienes raíces, si es para ser jefe de comunicación social de alguna dependencia. La voz humana sigue siendo lo más importante, ir a la fuente en nuestro caso informativa, atender varias de las voces que se deben incluir en una presentación de un reportaje, de un artículo. Creo que es la forma. Claro. Ahora, ¿sientes que a nivel de creación de contenido la radio ha cambiado, la radio ha evolucionado? Por ejemplo, creo que los medios digitales pues nos han dado tanto ese sentido de prontitud, ese sentido de, pues dime la noticia en un minuto o en menos de un minuto, lo que dure un reel, lo que dure un TikTok, ¿no? ¿Has sentido que la radio se ha tenido que adaptar, que a nivel de formato ha tenido que modificarse para, digamos, pues empatizar más con las audiencias? Sí, claro, se ha tenido que modificar muchos de los contenidos, incluso aligerarlos, ¿no? Antes la nota o el reportaje era mucho más largo, hoy hay que contarlo en un minuto, pero yo creo que la manera de contar, diríamos, con el tema de quién está contando la historia, sería para mí la clave de la competencia que puede darse el día de mañana. En redes sociales está la nota al momento. Pero la comprobación muchas veces de la historia la gente la busca en la radio, la sigue buscando en la radio. Los periódicos ya prácticamente han desaparecido, pero la radio, por ejemplo, el caso de los huracanes o el caso de algún aviso especial, la gente sigue buscando a la radio como un método de comprobación de que lo que circula en redes sociales es falso o es verdadero. La radio creo que no ha entendido todavía el lenguaje actual. No se ha subido, incluso buena parte de los programas no están en podcast y son muy interesantes muchos de ellos como para poder promover, pero no quieren invertir en tecnología como para verse, escucharse, para poder, diríamos, hacer cortes informativos, resúmenes, aprovechar Facebook, TikTok, Instagram, etcétera, y diversificar su contenido. Pocos han invertido en eso. Pareciera ser que les cuesta trabajo y además creo que no entendemos todavía de qué se está hablando en cuestión digital. Claro. Ahora me llama la atención algo que mencionabas de, bueno, del cómo contamos la historia, ¿no? Y creo que el cómo contamos la historia es un elemento clave para pues hacer el contenido más entretenido, para enganchar más a la audiencia, para pues al final de cuentas pues el mensaje llegue de mejor forma, ¿no? Nuevamente pensando en aquellas empresas que hoy se están convirtiendo en pues medios por sí mismos, ¿no? O sea que tal vez no tienen la estructura de una radiodifusora ni las tablas de un periodista, pero que al final, como decías, bueno, hoy vendes bienes raíces, pues te toca hacer contenido sobre bienes raíces, porque sí, al final de cuentas, pues tienes que verte como un líder de opinión hacia tu audiencia. ¿Cómo contar esas historias? ¿Cómo le haces para articular esas historias y de alguna forma, pues, empatizar con la audiencia? ¿Qué elementos hay? ¿Qué podrías recomendarnos? Lo que pasa es que mis consejos serían muy arcaicos. Vuelvo al punto, conocer el tema, intentar dar la versión más creíble de algo que pueda ser complicado de vender en un mundo cargado de competencias y ser reiterativo sobre todo en una presencia de responsabilidad frente a la cámara, frente al micrófono. Hay que vender esa responsabilidad
en un mundo tan lleno también de fraudes, digo, porque hoy Claro. día bienes raíces, etcétera, traen a muchos de ellos mensajes equivocados con respecto a cómo financiar proyectos. Entonces yo creo que siendo responsable, conociendo el tema y sobre todo atendiendo la queja probable o la denuncia de aquel que no esté conforme con lo que estés haciendo. Claro. Ahora, pasando un poco a la parte personal, ¿cómo has crecido personalmente a lo largo de esta trayectoria? Digamos, ¿qué anécdotas nos puedes compartir? Sé que estuviste pues detrás de muchas coberturas de desastres naturales, de huracanes. ¿Qué experiencia te dejó eso? En la parte, yo creo que periodística, mucho me encantó ser parte de una cobertura en el huracán Isidoro, en Gilberto, en varios de los eventos importantes, entrevistas con presidentes, con figuras mundiales que tuvimos la oportunidad de conversar, pero creo que la que más nos ha dejado como radiodifusor, del caso de estar en el medio de comunicación en la radio, fue la cobertura del huracán Isidoro. Ujú. Creo que fue cuando la radio sirvió de verdad a una audiencia que estaba ávida de noticias y creo que la radio puede volver a servir también en esa situación porque todo se apagó Claro. literalmente. Entonces queda una estación de pie, una o dos estaciones y ahí vas sobre el tema del contenido. Eso nos permitió ganar el Premio Nacional de Periodismo en Locución y nos enseñó que la radio en el mundo sigue teniendo un lugar importante. Claro. Y digamos, a nivel personal, ¿qué has aprendido de todas esas experiencias? ¿Qué lecciones te ha dejado pues, el vivir esas experiencias de primera mano? Sin duda, el que elegí el medio adecuado para poder vivir de ello. Desde niño yo empecé queriendo trabajar en la radio y dije, bueno, hice una buena elección, he crecido en el medio, me ha ido bastante bien, hay sobre todo un aprecio del radio escucha, de la gente que nos está acompañando cotidianamente y esa satisfacción creo que es la más importante y creo que hay mucho más por seguir creciendo, ¿no? Hay programas extraordinarios que se hacen en otras partes del mundo Ujú. que valdría la pena contarlos por acá. Hay que aprenderse de eso. Claro. Mencionabas que te ha tocado pues entrevistar a personajes reconocidos de diversas índoles. ¿Hay alguno que te haya marcado, alguno que pues hayas dicho, le aprendí esto a tal personaje y me quedó marcado para los años posteriores? Fíjate que contador de historias Bucay me pareció extraordinario, Ok, Jorge Bucay, Carlos Fuentes, me hizo ver que el país era culturalmente fuerte, ok. México, y me comentaba que Estados Unidos es un país de ignorantes en general, ignoran incluso la frontera que comparten con el sur. La mayor parte de ellos no sabe que después de California y Texas se encuentra México, ni tampoco cómo era la historia de esa parte geográfica que ocupaba el país. Y este fue un viaje fortuito entre México, Ciudad de México y Santiago de Chile. Él iba a una feria del libro y esa charla de 4 o 5 horas me gustó mucho y la reproduje en una entrevista en esta publicación, que es con este escritor, y creo que de las charlas más interesantes, sin duda, Lech Walesa, Premio Nobel, líder sindical, eh, por ahí algún Felipe Calderón, Vicente Fox, de los más inteligentes creo que es Felipe Calderón, sin duda, Andrés Manuel López Obrador en su estilo, y por ahí algunas otras figuras que creo que cada una en su elemento te deja cierta experiencia, pero sobre todo el plantarte frente al personaje, Claro. ¿no? Y diseccionarlo, más que tratarlo como el presidente, como alguien que la gente quiere escuchar de una manera totalmente Claro. distinta a una plática política. ¿Qué pasa por tu mente cuando te toca pues entrevistar a este tipo de perfiles? ¿Cómo te preparas?
¿Qué te dices a ti mismo? Porque digo, puedes coincidir o no coincidir, eventualmente pues me imagino que habrá nervios también. ¿Qué pasa por tu mente? ¿Cómo te preparas? Yo pienso en lo que ellos están viendo de frente y lo que yo también veo de ellos. Es decir, digo, es el presidente, pero es una persona que está consciente de que no está con un gran medio, sino con alguien en provincia. Por lo tanto, va a ser, diríamos, empático con el tema planteado. Claro. Usualmente cuando es un presidente, pues hay restricciones a la hora de preguntar. Y dicen, bueno, 3 preguntas que él quiere plantear sobre el lugar y 3 preguntas que tú le puedas hacer a él. Entonces, bajo esa lógica, tú ya vas trabajando con el personaje sin, diríamos, sin achicarte, ¿no? Lo miras de frente, dices, es una persona humana y a partir de ahí vamos a trabajar con él. Figuras mucho más fuertes me han causado una sensación al principio agreste, dura, complicada, y después descubres que son personajes extraordinarios, como un Eduardo Galeano, por ejemplo, ¿no? Claro. Que es otro de los que tenían mucho que aportar en el contar. Y es que creo que acabas de dar una lección bastante valiosa, bastante importante, porque a ver, sea el presidente, sea un actor, sea alguien reconocido, llamémosle así, o al final del día sea un cliente importante, a veces como empresario, como líder dentro de una empresa, pues a veces te achicas, ¿no? Y dices, uy, o Sí, sea, mi estoy empresa frente a no es tal tan persona. grande como la de la persona que está enfrente, ¿no? Y me achico. Entonces creo que el verlo como un humano, el pues al final del día entender que pues vale lo mismo esa persona que yo, pues creo que hace o te quita ciertas barreras mentales con las cuales pues al menos puedes pues llevar una conversación de tú a tú, ¿no? Entonces No, creo y que eso es además clave. el no ya lo tienes, ¿no? Exacto. Por decir algo, vas por algo interesante y mira que han salido cosas con personajes que tú pensabas que no iban a hablar, extraordinarias. Una Ofelia Medina que es complicada, terminamos muy, muy bien conversando. Muy bien. Pues llegamos a una parte final de Ujú. la conversación del día de hoy. Esta parte se llama decisiones de negocios y básicamente consiste en una pequeña dinámica. Digamos, esta sección se basa en la premisa en que como dueños de negocios, pues muchas veces estamos tomando decisiones con múltiples opciones, de las cuales todas son viables, y en ocasiones pues tomamos la decisión pues mirando la laptop, mirando el escritorio nada más, porque pues no tenemos con quién rebotarlo, ¿no? Entonces, pues me gustaría plantearte un caso de negocio y Ujú. pues que tú nos digas qué opción tomarías y por qué. ¿Te A ver, parece? adelante. A ver, mira, tienes una persona que te acompañó desde el inicio en el equipo, ¿sí? Ujú. Que fue pieza clave cuando en la empresa donde trabajabas, pues, o trabajas más bien, todo era caótico, donde pues tal vez no había procesos, no había estructura, cuando incluso pues te tocaba jalar en el negocio, ¿no? Y esa persona pues te acompañó en esos días duros. Sin embargo, hoy el negocio está en otras ligas. Hoy el equipo ya merece o necesita estar en otras ligas donde hay más complejidad, o se demandan otras capacidades, otra velocidad, y esta persona, pues aunque sigue siendo muy leal, pues de alguna forma ya no tiene la capacidad técnica ni la velocidad que el negocio exige hoy, ¿sí? No es una persona mala, Ujú. solo simplemente la situación exige algo mucho más que la situación actual de esta persona. Entonces, opción A, mantienes esta persona priorizando la lealtad y ves la forma de impulsarla, Ujú. aunque le reste velocidad al negocio. Opción B, reemplazas a la persona dentro del puesto, tal vez la recolocas en otro lugar o en otro rol, pues con el objetivo de colocar a alguien que tenga una mayor capacidad técnica. ¿Qué opción tomarías y por qué? Yo la A, impulsándolo y oye, crece conmigo, como lo hemos hecho durante tantos años, y te invitaría a que abordes nuevas experiencias, consigas nuevas herramientas y te incorpores a ello. Si dice, yo hasta aquí llegué, pues finalmente se procede a cerrar el trato con esta persona. La lealtad es un gran, gran valor sin duda, porque pues, te lo demostró a lo largo de los años. Claro. Pero si el negocio implica otro tipo de retos y no quiere crecer al ritmo
de esos retos, entonces se cierra el trato, ¿no? Y adiós. Y adiós. Y adiós. Bien, pues no hay alternativa. José Luis, ha sido un gusto conversar Igualmente. contigo el día de hoy. José Luis, ¿dónde podemos seguir tu crecimiento? Redes sociales, ¿dónde podemos escucharte día a día? Estoy en Radio Fórmula 94.5 de FM, 5:30 de la mañana a 7:30 y de 3 a 5 de la tarde, 94.5 en redes sociales. José Luis Preciado en Twitter o ex, @JLPreciadoB, Instagram también con el mismo nombre, Revista Yucatán y Revista Rural también aquí estamos. Excelente, José Muchas Luis, un gracias a gusto ti, y nos vemos en un Manuel. próximo episodio.